el transistor que tenemos que utilizar tiene que estar polarizado en clase B. Y el clase B, de acuerdo a nuestra clasificación, es una conducción de 180 grados eléctricos. Entonces, para que un transistor trabaje en clase B, debe estar polarizado o al corte o a la saturación. Ahora, eso que estamos mostrando en la característica de salida del transistor, cuando digo al corte, me está significando que el punto de trabajo tiene que estar fijado casi en el eje de tensiones, con una corriente de colector igual a 0. Entonces, me dice, voy a tener la conducción solo de un semiciclo, ya sea positivo o negativo. Cuando el transistor trabaja al corte, me está diciendo, con una tensión colector-emisor prácticamente 0, pero con una corriente máxima. El transistor va a conducir solo durante 180 grados eléctricos, ya sea positivo o negativo, dependiendo del caso. ¿No ven? Ok. Entonces, ¿qué me está significando eso, trabajar en clase B? Trabajar en clase B me está significando que el transistor no tiene consumo de energía, porque en un caso, la corriente es 0 cuando el transistor está al corte, pero la tensión es máxima. En el otro caso, la corriente es máxima cuando está en saturación, pero la tensión es mínima. Entonces me dice, el producto corriente por tensión va a ser 0, no tiene consumo de energía. Entonces, primera conclusión, transistor de potencia tiene que estar polarizado en clase B, ya sea al corte o a la saturación. Y de esa manera el transistor solo conducirá durante 180 grados. Ahora, de esas dos alternativas, ¿qué nos conviene? Esto es lo importante. Para nosotros, como estamos trabajando en potencia, como el producto ahora de la corriente por la tensión es 0, aparentemente nos conviene ambos casos. Pero hay uno en la que la corriente es 0. Y para nosotros hay sobreelevación de temperatura cuando circula corriente. Es suficiente que en el camino de conducción exista un elemento pasivo, una resistencia. Si hay corriente, se presenta el efecto Joule, sobreelevación de temperatura. Entonces me dice, de las dos condiciones, de saturación o de corte, a nosotros lo que siempre nos va a convenir es que el transistor esté al corte, polarizado en condiciones de reposo al corte, porque la corriente de colector prácticamente es 0. A lo sumo va a ser la corriente inversa de saturación. Clarísimo. Nunca la saturación, porque la corriente que circula es máximo. Entonces ya hemos elegido de ambas topologías con cuál nos vamos a quedar en la polarización. Su punto de reposo del o los transistores que participen en el amplificador deben estar al corte. Entonces, para que puedan entregarme los 360 grados eléctricos, seguramente voy a tener que utilizar más de un transistor, por lo menos 2. Si utilizo 2 transistores y ambos me están conduciendo solo 180 grados eléctricos y además ambos tienen que estar al corte, ¿eso qué me está significando? Ambos están entregando ya sea el semiciclo positivo o ya sea el semiciclo negativo, ambos. Entonces tengo que tener además un sistema que me permita acoplar ambos transistores y a uno de ellos invertir el semiciclo para que sobre la carga la señal sea aditiva, es decir, me conforme semiciclo positivo y semiciclo negativo, dándome la idea de los 360 grados eléctricos.
Ok, entonces eso es importante. Acabamos de decidir cuáles van a ser nuestra topología. ¿No ve? Topología del circuito. En clase B, la corriente de polarización ICQ puede ser cero, sin estar al corte, ya que el transistor está polarizado en el corte o máxima, dice, en el corte. O corriente máxima polarizada en saturación. Saturación no nos conviene. Da una menor disipación de potencia en ambos casos y aumenta el rendimiento. Dice que el rendimiento en este caso va a llegar más o menos casi a un 80%, 78,5%. Esto lo vamos a calcular. Por ahora este es un comentario simplemente. Ok. Entonces el tipo de polarización del transistor nos indica que solo amplifica un semiciclo. Por lo tanto, debo utilizar dos transistores. Y debe existir un sistema que me permita adicionar ambas señales para que nos dé la idea de que el amplificador es del tipo clase A, dando menos 360 grados eléctricos. Para esta estructura, para darme esa sensación de los 360 grados eléctricos, nosotros tenemos dos topologías. El amplificador push-pull, ambos son en contrafase. Uno es el push-pull y el otro es el par complementario. En el push-pull utilizamos dos transistores del mismo tipo, ya sean PNP o NPN. Por lo tanto, en ese sistema debo utilizar un elemento que me permita adicionar las señales invirtiendo a uno de ellos. Y en el par complementario utilizo un transistor del tipo PNP y NPN. En ese sistema ya no necesito el sistema aditivo. Vamos a analizar ambos casos nosotros, obviamente. Y el que más se utiliza hoy en día es el que utiliza dos transistores de dos tipos diferentes, PNP y NPN, que se viene a llamar par complementario o amplificadores en contrafase. Esos amplificadores en contrafase me permiten dar los 360 grados eléctricos sobre la carga, pero cada uno de los transistores solo entrega 180 grados eléctricos. Ok. Veamos. Esta es la topología del amplificador push-pull. Está conformado por dos transistores del mismo tipo. ¿Lo ve? En mi caso es NPN, NPN, ambos transistores, acoplados por transformadores en el circuito de entrada y en el circuito de salida. Más o menos como el acoplamiento inductivo que hemos visto en nuestro amplificador clase A, con la que conseguimos un rendimiento de un 50%, más o menos de ese mismo tipo. Ahora, el acoplamiento es del tipo inductivo. Fíjense, en el primario del transformador de salida, perdón, del transistor de salida Q1, tengo este primario, y en el colector del transistor Q2 tengo este otro primario. Es como decir, tengo un transformador de dos primarios. Y en el secundario tengo un solo secundario, perdón, acoplado a los dos primarios anteriores. Entonces me dice, estos dos transistores que van a estar polarizados inicialmente en clase B al corte, que me dice, al corte no circulan corrientes de colector, pero las tensiones colector-emisor tienen que ser máximas en esas condiciones. ¿Y de qué valor? Seguramente del valor de BCC, que es lo que vamos a tener que mostrar. Entonces, cuando uno de los transistores reciba una señal adecuada en su circuito de entrada, seguramente ese transistor, estando al corte, va a tener que entrar a la zona activa. En cambio, el otro transistor, estando al corte, va a tener que irse más allá del corte, va a continuar en el corte. Por lo tanto, un solo transistor va a conducirme durante 180 grados eléctricos, entregándome una corriente IC1. Esa corriente IC1, al circular por este primario, me va a inducir una tensión en el secundario del transformador durante 180 grados. Ok.
En el otro semiciclo recibirá la excitación del otro transistor Q2, su corriente de colector será diferente de cero, en cambio el transistor Q1, su corriente de colector será igual a cero. Por lo tanto, esa corriente de colector inducirá una tensión en este primario, induciéndome una tensión en el secundario, de sentido opuesto al anterior, entregándome los 360 grados en la carga RL. Entonces, ¿eso qué me dice? Ambos transistores del mismo tipo, en sus bases van a tener que recibir unas excitaciones opuestas en 180 grados, o también conocidos como secundarios aditivos. Secundario aditivo, estos dos puntitos marcados acá, en este secundario de este transformador, me está referenciando aquello que el sentido del bobinado del secundario del transformador de entrada tiene que ser del tipo aditivo, que enseguida explicamos por qué aditivo. Esas señales del tipo aditivo va a excitar a un transistor en el sentido de llevarlo del corte a la zona activa, en cambio al otro transistor del corte le va a llevar más al corte. Y en el otro semiciclo va a funcionar exactamente al revés. Es decir, al transistor Q1 del corte lo va a llevar más al corte, en cambio al transistor Q2 del corte le va a introducir a la zona activa, haciendo circular una corriente IC1. Ok, esta es la idea. Si vos, de alguna manera, dobláramos el circuito por este eje, ¿no ve? Es como tener un doble transistor del mismo tipo Q1 y Q2 con carga acoplada por transformador en su colector. Es el mismo amplificador clase A. Del mismo tipo, además, transistores del tipo NPN, NPN. Ok. Ajá. Esta es la topología básica. De esta topología básica decimos: el transformador de entrada debe tener secundario aditivo. Primera condición. Ya lo vamos anotando, secundario aditivo. ¿Cómo vas a lograr el secundario aditivo? Se lo logra considerando el sentido del bobinado del secundario del transformador, que luego lo mencionaremos. En el transformador de salida no tenemos que hacer nada extraño, simplemente tener un transformador con dos primarios y un solo secundario. Ajá. Nada más sencillo que eso. Ok. Ahora, los transistores de salida de esta topología, ¿no ven? Pueden ser de germanio o silicio. Por las potencias que manejamos, siempre es recomendable la de silicio. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer de germanio. Eso puede ser para potencias más reducidas, obviamente. Pero hay un otro elemento por el cual sí se recomienda el silicio. Y ese otro elemento por el cual sí se recomienda el silicio, que no es la potencia de disipación precisamente, o la temperatura de fusión, es algo que está en una tablita que nosotros habíamos mencionado o habíamos indicado, de que te lo construyas la tabla y lo pongas como un cuadrito en tu cabecera. Y cada que lo mires le eches una saludada. Pero ese cuadrito tenía que tener unos valores. Tenía que tener la B de gamma, tenía que tener la tensión base emisora activa, la de saturación, tenía que tener la de corte, el ICB0, la tensión colector emisor de saturación, ¿te acuerdas? Ese cuadrito, y tenía que estar clasificado para transistores de silicio y transistores de germanio. ¿Qué de particularidad tenía ese cuadrito? Ese cuadrito tenía la particularidad que para un transistor de silicio, para que esté al corte,
era más que suficiente que la tensión base emisor de dicho transistor tome el valor de 0. En cambio, para que un transistor de germanio esté al corte, la tensión base emisor debería tener por lo menos un valor de 0,1 de voltio con una polaridad positiva o negativa, dependiendo si el transistor es PNP o NPN. Yo me imagino que te debes estar acordando de eso. Esos cuadritos no están en vano. Esos cuadritos es para que tengas esas referencias y cada vez que los mires, ¿cómo se justificaba este valor? ¿Cómo se justificaba este otro valor? Los vayas repasando. Y tanto repasar, claro, que un día ya no lo vas a mirar. Es que va a estar debidamente aprendido y debidamente almacenado en vuestra memoria. ¿No ve? Y nunca te lo vas a olvidar. Ese es el objetivo de ese cuadro. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo como que los transistores de silicio NPN, para estar al corte, es suficiente poner en cortocircuito la base con el emisor. Eso me está diciendo. Entonces me dice, con razón, aquí yo solo tengo el bobinado de este transformador entre el colector y el emisor. Y no tengo una fuente. Como solo es bobinado, entonces es como tener cortocircuito entre la base y el emisor de los transistores Q1 y Q2. En esas condiciones, Q1 y Q2, aplicándole esta tensión de polarización inversa a la juntura de salida, los transistores están trabajando en la región de corte, en esta región. Lo único que tengo que hacer es, esta BCC, tengo que seleccionarlo por debajo de la tensión de ruptura del BCE máximo. Y después voy a ver cuán por debajo. Con calma. Eso es lo único que tengo que hacer. Por eso nosotros, en nuestro sistema de polarización de este amplificador, no aparece más que esta tensión. El resto tengo este cortocircuito. ¿Está clarito? Creo que sí. Si recordamos ese cuadrito, esto ya está claro. Y con el transistor eso tiene que ser muy importante para nosotros. Todos los cuadros que nos ha ido mencionando, que hemos ido mencionando, nos tenemos que tener presente, pero no para aprender de memoria. No vayan a pensar eso. Es para cada vez que lo mire, a ver cómo justifico yo esos valores. Ir buscando el principio a través del qué, o el concepto fundamental a través del que se justifica cada uno de esos valores. Y ese concepto está en las características del transistor. Entonces hemos dicho, acá es un aprendizaje permanente, es un repaso permanente. Y tanto repasar lo vas a tener, es clarísimo. Ok, bien, entonces ya lo tengo, mi transistor Q1 y mi transistor Q2 está al corte. Ahora, lo que tengo que repasar, porque también eso hemos mostrado, cómo yo tengo que especificar el punto de trabajo del transistor. Entonces hemos dicho, mediante dos funciones, ¿no ve? Una función que me habla de la juntura de entrada y una función que me habla de la juntura de salida. La función que me habla de la juntura de entrada me da dos valores, porque tengo que recordar que los valores que tengo en la juntura de entrada es la corriente de base y la tensión base emisor, y ahí tengo la característica de entrada. ¿No ve? Entonces, para fijar el punto de trabajo sobre esa característica, yo tengo que hablar de la corriente de base y de la tensión base emisor. Entonces, la tensión base emisor ya es 0, pues. Entonces,
el punto de trabajo Q de entrada va a ser función de la tensión base emisor igual a 0 voltios. Si tengo 0 voltios, la corriente de base que es 0 miliamperios o 0 microamperios o 0 que correspondan, ¿no ve? Ah, ¿y cómo voy a hacer, cómo voy a mostrar el punto de trabajo de la juntura de salida? Con 3 valores era, ¿no ve? El Q de salida era una función de la tensión colector-emisor, de la corriente de colector y la corriente de base. Entonces, ¿cómo va a ser mi tensión colector-emisor? Mi tensión colector-emisor va a ser igual a BCC. Mi corriente de base va a ser 0, mi corriente de colector va a ser 0. Eso es lo que voy a escribir aquí para mi punto de trabajo en la entrada y mi punto de trabajo en la juntura de salida. Y cuando alguien me pregunte sobre esos mis puntos de trabajo, yo tengo que tener la capacidad suficiente de explicar y justificar cada uno de esos valores, el por qué hemos anotado. Me imagino que estamos recordando ya. Y hemos dicho, siempre me tienes que hacer. Hace poquito hemos dado examen. Y te han vuelto a preguntar puntos de trabajo. Hay unos cuantos que ya lo hacen de esa manera, de lo cual estamos satisfechos. Pero hay otros que no, anotar yo, así, ¿no? Que se anote el Oropesa. Yo estoy para estudiar ingeniería electrónica, están. Muchos compañeros hay todavía. Cambien. No lo estás haciendo para mí, es para ti. Ok. En algún momento lo vas a hacer, tarde o temprano, porque cuando termines esta carrera o esta universidad, salgas de esta universidad, aquello que no te has acostumbrado es aquello que te lo van a criticar. ¿Y sabes cómo te critican afuera? No te dicen, qué malo eres, quedas despedido chango, te van a decir. Ay, eso es un desastre, ¿no? Y peor en esta época. Imagínate, quedar sin trabajo, es fatal. Entonces no te lo estoy haciendo anotar porque a mí yo te quiero molestar, no. Toda la vida vamos a trabajar intercambiando información con el resto. Y el que más sabe quién va a ser tú, pues tienes que ser. Ok. Bien, entonces ya sabemos cómo vamos a marcar nuestro punto de trabajo de este circuito. Y siempre vamos a empezar por ahí. Ok. Entonces ahora vamos a ir detallando. Fíjate, esta es la característica para este transistor y esta característica de salida. Claro que también va a tener su característica de entrada, que en algún momento lo voy a dibujar. Pero, ¿qué me dice? Como los transistores son iguales, van a estar del mismo lado las dos características. ¿No ve? Porque son transistores, en mi caso, NPN, NPN, ambos. Entonces, seguro van a estar superpuestos uno sobre el otro. Y su punto de trabajo va a estar marcado, digamos, acá. Ok. Yo para entender, para ponerlo más o menos en esta misma modalidad, digo, ¿sabes qué? Me he copiado acá la característica de salida del transistor Q1. Y a la característica de salida del transistor Q2 es rebatido en base a este eje, lo es rebatido 180 grados acá abajo. Entonces acá abajo estuviera la característica. Estuviera esa característica puesto de esta manera. Entonces, para más o menos entender de que cada uno trabaja 180 grados y 180 grados el otro, tomando en cuenta este valor, ¿no? Que es este punto, tomando en cuenta ese valor, el que está en la parte inferior lo es rebatido, otros 180 grados. O sea, 180 grados abajo, 180 grados a la derecha. Entonces me dice, estos dos ejes de corriente, ¿no ve? Este eje y este eje están separados por el doble del valor BCC. Aquí tengo BCC y aquí tengo BCC. Pero ¿eso qué me significa? Cada transistor solo conduce 180, 180, o sea, el valor BCC. Esto es lo que he hecho, esto para entenderlo, cómo funciona.
¿No ve? Ok. Entonces ya tengo, es como tener estos dos transistores, pero con sus características. Ahora, por eso te hemos mostrado el amplificador acoplado por transformador, el clase A. ¿No ve? ¿Por qué? Que la resistencia RL que se refleja está en relación a la relación de espiras. Ajá. Entonces, cuando no hay componente de alterna, cuando no hay esta componente de alterna, ¿qué resistencia de carga voy a tener acá? Este valor, los pocos ohmios de este primario. Entre esos pocos ohmios de este primario es como tener una recta de carga así, perpendicular al eje de tensiones. Y tengo toda la corriente circulando por el transistor Q1 y toda la corriente circulante por el transistor Q2. Pero como yo lo estoy fijando el punto de trabajo aquí, está el transistor cortado, es un circuito abierto, por lo tanto no hay corriente. Pero si yo dibujo recta de carga, debería dibujar así, perpendicular, pasando por el valor BCC. Entonces me dice, cuando hay señal, aquí va a haber componente de alterna, se va a reflejar el RL en relación a esta relación de espiras, por lo tanto se va a reflejar con una pendiente así. Ya tengo como un amplificador clase A. Y lo mismo va a suceder en este otro. ¿No ve? Ya te das cuenta, entonces va a circular un semiciclo y va a circular el otro, los 360 grados eléctricos. Entonces te está diciendo, me estoy dando los modos para explicarte de cómo un amplificador push-pull se puede entender como dos transistores separados en el valor BCC, conduciendo cada uno de ellos 180 grados eléctricos y que los transformadores, especialmente el del primario, el del circuito de excitación, sean aditivos y me dé esa sensación de los 360 grados en el circuito de salida. ¿Sencillo? Sencillísimo. Entonces, aquí ya nuestro punto de trabajo está aquí, con la corriente de colector cero, con la corriente I de base cero y la tensión colector emisor igual a BCC medios para Q1, igualito para Q2. Ajá, sencillo. Entonces ahora, esto es importante. Lo vamos a leer para que todo lo podamos entender. En el semiperiodo, ¿no? En el semiperiodo. Pero aquí nos está diciendo en el semiciclo positivo, en el transformador de excitación. Entonces, estamos diciendo, ¿sabes qué? Aquí se va a inducir, es el primario, los 360 grados eléctricos. Entonces, de esos 360 grados eléctricos, vamos a tomar este primer periodo, este semiperiodo, por eso en el semiciclo positivo. Entonces, aquí es como tener semiciclo positivo. Si estos secundarios fuesen solo un bobinado, aquí va a haber semiciclo positivo y aquí va a haber semiciclo positivo. ¿No ve? Así. Sería de esa manera, porque este es mi punto de referencia. En semiciclo positivo, semiciclo positivo. Entonces usted dice, no, así no va a funcionar esto. Entonces, cuando vean el semiciclo positivo, para el transistor Q1 se va a inducir una tensión así, fíjate. Y para el transistor Q2 se va a inducir una tensión así. Eso quiere decir secundario aditivo. Es como decir, te va a cambiar la referencia. Entonces, la referencia sería negativo, positivo, ¿no ve? Te cambia la referencia negativo, positivo. Y es lo que te está diciendo es, en esta relación, en el semiciclo positivo, en el transformador de excitación, inducen los secundarios una tensión positiva en la base de Q1 con respecto al emisor y negativo en la base B de Q2 con respecto al emisor. En estas condiciones, Q1 del corte entra a la zona activa.
conduciendo y amplifica este semiciclo, circulando una corriente de colector en el primario del transformador de salida. El transistor Q2, por el tipo de polaridad aplicado en su base, del corte entra más en el corte, no deja circular corriente en colector. Clarísimo. Aquí dice negativo, positivo. Este se polariza en directo. Y aquí te dice negativo, positivo, este se polariza en inversa. Es por eso que este del corte entra a la zona activa y este del corte entra al corte. Es el único que conduce corriente en su colector es Q1, en cambio el transistor Q2 no conduce corriente en su colector. Te amplifica solo 180 grados eléctricos. Nada más sencillo.